En plena Guerra Fría, con las superpotencias metidas de lleno en la carrera nuclear, hay una historia increíble y poco conocida que se estaba desarrollando en Sudamérica. Es la crónica de cómo Argentina buscó, con mucha audacia, su propia independencia nuclear. Un camino que, bueno, empezó con puro ingenio científico y terminó metido en un juego de poder político. A ver, esta pregunta parece sacada de una novela de espías, ¿no? O sea, ¿cómo es que un proyecto tan, pero tan complejo, se pudo financiar de una manera tan precaria y aún así funcionar? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia para entenderlo. Bien, para entender todo tenemos que viajar a la década de 1960. Era una época de muchísimo optimismo con todo lo que tenía que ver con la energía atómica. Y en ese contexto, la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, la famosa CNEA, se lanzó unos proyectos súper ambiciosos, y uno de ellos justamente es clave para esta historia. Pero antes de seguir, un momento, aclaremos un concepto que es fundamental: el reprocesamiento. Pensemos en esto como una especie de reciclaje, pero a nivel atómico. Es la tecnología que te permite sacar materiales valiosísimos del residuo de un reactor nuclear. Una capacidad que en ese entonces muy poquitos países en el mundo dominaban. Miren, a la izquierda está el combustible nuclear. Dentro de un reactor, como se ve en el diagrama, sus átomos se rompen, liberando un montón de energía. Pero lo más importante es lo que pasa después. Ese combustible gastado no es basura. Para nada. Todavía tiene adentro materiales muy valiosos, como el plutonio. Y la llave para recuperarlos es justamente el reprocesamiento. Esta frase del presidente de la CNA de la época, Óscar Quilla-Lalt, resume perfecto la filosofía que tenía el programa nuclear argentino en sus comienzos: aprender haciendo. La idea no era comprar tecnología ya hecha, sino desarrollar la capacidad propia, paso a paso, con la experiencia directa. Y con esa mentalidad, un pequeño grupo de científicos e ingenieros se metió de cabeza en su primer gran proyecto: una prueba de fuego para el ingenio y la ambición científica de Argentina. Miren la velocidad con la que se movieron. En apenas 7 años, el equipo pasó de no tener nada a operar su propia planta experimental. Y en 1969 llegó el gran hito. Lograron separar plutonio, un logro que ponía a Argentina en un club muy pero muy exclusivo. Y acá viene la parte que es de verdad increíble. El costo total del proyecto fue de $30.000. Pero ojo, este dinero no salió de un presupuesto gigante del gobierno. No, para nada. Salió de la caja chica, o sea, de los fondos que se usan para gastos del día a día. Conseguir algo de esta magnitud con un presupuesto tan ajustado es simplemente asombroso. El resultado de esa inversión de $30.000, bueno, fue este: 425 miligramos de plutonio. Quizás no suene a mucho, pero la cantidad no era lo importante. Era la prueba, la demostración de que su método de aprender haciendo funcionaba, de que podían lograr resultados de primer nivel mundial con recursos mínimos. Pero justo cuando el programa científico estaba en su mejor momento, el panorama político de Argentina dio un giro de 180 grados. Y con ese cambio, también cambió el propósito de toda su ambición nuclear. Llegamos a 1973. Con el regreso del peronismo al poder, llegó también un nuevo liderazgo a la CNEA. Esa continuidad de casi 20 años se rompió de repente y se impuso una visión completamente nueva, una que miraba más allá de la ciencia y se metía de lleno en el tablero geopolítico. Este cuadro lo deja clarísimo. Es un cambio radical. La vieja guardia se enfocaba en un aprendizaje gradual, paso a paso. La nueva guardia, en cambio, quería dar un salto industrial enorme y muy audaz, demostrarle al mundo que Argentina podía dominar por completo el ciclo del combustible nuclear. La nueva filosofía ya no era aprender, ahora era demostrar. El objetivo ya no era tanto la producción a gran escala, sino más bien mandar un mensaje político muy claro al resto del mundo. Esta analogía, que se le atribuye al propio presidente Perón, es reveladora. El objetivo no era la cantidad, sino la calidad. Se trataba de crear una aspirina perfecta, una que demostrara la capacidad tecnológica del país. Un símbolo de soberanía nacional en plena Guerra Fría. Claro, mientras Argentina hablaba del efecto demostración, las superpotencias lo leían de otra manera. Este documento de inteligencia de Estados Unidos de la época muestra la enorme sospecha que generaba el programa. La capacidad de separar plutonio no se veía como un logro científico, sino como un posible paso hacia la construcción de un arma nuclear. Este nuevo objetivo tomó forma en el proyecto ERE,
La meta era cerrar el ciclo, como podemos ver en este diagrama. ¿Qué significa eso? Bueno, controlar cada paso, desde sacar el uranio de la mina hasta el reprocesamiento final. Buscaban una autonomía tecnológica total, sin depender de absolutamente nadie. El ambicioso proyecto ERE ya estaba en marcha, saltándose etapas y apuntando a una escala industrial, pero su destino, como el del país entero, estaba a punto de cortarse de una forma violenta y repentina. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Este evento no solo cambió la historia política de Argentina para siempre, sino que también le puso un freno de mano a uno de sus proyectos científico-tecnológicos más audaces. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. El proyecto ERE se canceló al instante. La nueva dictadura, con la excusa de la presión internacional, desarmó por completo el programa. Y lo más trágico de todo, los cerebros detrás de este esfuerzo, los científicos e ingenieros, fueron perseguidos, encarcelados y obligados a irse del país. El sueño nuclear se transformó de la noche a la mañana en una pesadilla. La historia del programa de reprocesamiento argentino nos deja con esta pregunta, que es fundamental. ¿En qué momento la búsqueda de conocimiento se convierte en una herramienta de la geopolítica? Es una tensión que no solo define esta increíble crónica, sino que sigue definiendo el debate sobre el desarrollo tecnológico en todo el mundo, incluso hoy en día.